momento. La clase del día de hoy entonces nos vamos a concretar en ya la definición de Estado. Una definición y un concepto de Estado que requiere que sea incorporados algunos elementos como tal. Entonces, Estado, concepto y elementos. Para lo cual nosotros vamos a acudir al criterio de Aurelio García. Tal vez es el criterio, es el concepto que mejor reúne toda esta serie de elementos que no son fundamentales, que no son vitales. ¿Por qué el Estado requiere ya una especie de conceptualización y sobre todo aglutinar elementos? Porque en este contexto el Estado es la primera forma, ¿sí? Es la primera forma política para organizar la sociedad. Entonces, nosotros a través de este concepto, a través de esta superestructura llamada Estado, vamos a lograr prioritariamente organizar esa sociedad. Pero esa organización, ¿sí? Esta organización va a ser en materia política, pero también en materia jurídica. El Estado, por lo tanto, requiere todo ese material, todo ese arsenal jurídico para que pueda subsistir en el tiempo. De lo contrario, va a ser muy difícil de que éste subsista en el tiempo si es que no tiene una estructura, un esqueleto jurídico que le soporte, pues, ¿no? El Estado como tal está sujeto a constantes transformaciones. Transformaciones constantes. Y que en efecto hemos podido notar y apreciar cómo los eventos históricos más notables han marcado la diferencia en este sentido, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Francesa, por un lado. Luego, otras crisis económicas que marcaron el pulso para la transformación del Estado, como en este caso los efectos de la Primera Guerra Mundial, con el nacimiento de ese estado de bienestar alemán. Luego, profundizado mucho más con la quiebra de Wall Street y así sucesivamente. El Estado está constantemente transformándose, pues entonces. Debemos entonces tener claro que el concepto de Estado va a generarse a partir del Renacimiento. El Renacimiento, entonces, acuérdense, es el punto de partida. Es ese punto de partida para que nosotros podamos hablar ya de un concepto político y jurídico. Y sí que vamos a darnos cuenta que en el origen el Estado va a enfocarse en el Estado absoluto, que era necesario de pronto en aquel momento histórico. Era necesario, porque a través del mismo íbamos nosotros a aglutinar todo ese conjunto de, de potestades que estaban distribuidas, que estaban ahí desordenadas en aquel momento histórico. Por lo tanto, frente a este escenario, Aurelio García va a retratar un muy buen criterio de cómo entender al Estado. Porque el Estado para Aurelio García
va a ser una sociedad organizada, es organizada política y jurídicamente. Política y jurídicamente. Pero esa sociedad organizada política y jurídicamente va a convivir, va a desarrollarse dentro de los límites de un territorio. Y efectivamente, no es de que esa sociedad que sí convive y se desarrolla dentro de un límite de un territorio, no tiene una autoridad y por lo tanto hay un claro desorden. No, al contrario, esa sociedad está bajo, ¿sí? Está bajo la autoridad. Y dicho sea de paso, esta autoridad es suprema y es independiente. Por lo tanto, este criterio de Aurelio García sintetiza la presencia de 4 elementos, ¿sí? Existen aquí entonces 4 elementos. Pongamos así. Que hay 4 elementos necesarios para que todo Estado pueda desarrollarse, pueda presentarse como tal, porque de lo contrario no podríamos hablar de que estamos ante un Estado, pues. Encontramos entonces aquí de que un Estado en este marco, en este criterio, necesita de pueblo, necesita de un pueblo, ¿no? Necesita de un territorio, necesita de soberanía y necesita de poder político. Entonces, bajo este contexto, estos elementos, todos unidos, ¿sí? Todos unidos, eh, van a dar como, van a dar aquí como respuesta de que nos encontramos ante un Estado. Este es, estos son los elementos configuradores del Estado moderno. No podemos nosotros hablar de que nos encontramos ante la presencia de un Estado si es que ese Estado no tiene territorio. Porque si no tiene territorio, prácticamente va a carecer hasta de reconocimiento internacional. No podemos hablar de que un Estado carece de poder político. De lo contrario, entonces, no tendría ese don de autoridad para que pueda eh, organizar a la sociedad, para que pueda tomar decisiones en beneficio de la mayoría. No podríamos hablar de que eh, estamos ante la presencia de un Estado si es que carece de pueblo. No puede el Estado solamente decir, muy bien, estamos ante una masa de territorio y punto. No, cuidado. Entonces, bajo este contexto, cada uno de estos elementos son elementos articuladores, ¿sí? Estos elementos son elementos articuladores, son los elementos centrales del Estado. Su presencia es vital. Cada uno se complementa, eso sí, va a complementarse. Entonces, por lo tanto, su tratamiento no es aislado, al contrario, es totalmente complementario.
¿Alguna pregunta momentánea? ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? Sí, no. Y doctor. Doctor. No. Doctor. Voy a guardar este cuadro y voy a abrir otra ventana. Me esperan un instante. ¿La Amalia está conectada? Creo que no. Paul, usted me indicó hace un ratito en que estábamos. ¿Me puede decir si es que está subido la materia como tal? Hasta guardar esto. ¿Cómo, doctor? Si está subida la materia, o sea, los cuadros al aula virtual o los videos, no sé si ha visto usted. Los videos sí están. Y la materia ya le revisé de momento. Ya, perfecto. Perfecto. Si me confirman si estamos de nuevo en página en blanco. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en este contexto, eh, el primero de los elementos que vamos a estudiar va a ser el pueblo, ¿no? Va a ser el pueblo. Es el primer elemento articulador del Estado y precisamente así lo vamos a denominar. Es un elemento constitutivo del Estado. Entonces nos damos cuenta de que este elemento constitutivo del Estado hace referencia a toda esa gran masa humana. Estamos hablando del elemento humano que compone el Estado. Este elemento humano que tiene características propias, es vital porque va a tener varias particularidades. El pueblo de los estados va a estar claramente influido por los factores geográficos, por factores históricos, por factores culturales. Entonces, este elemento humano no es homogéneo. Al contrario, decimos de que es diverso. ¿Diverso en razón de qué? De factores geográficos, factores históricos, factores culturales. Entonces, estos factores como tal generan de que este elemento constitutivo del Estado sea muy diverso para los estados y precisamente, dada su diversidad, también ha generado mucha polémica. El pueblo, en cuanto a concepto, es muy amplio definirlo. Su concepto es amplio, es abstracto, es indeterminado. Precisamente cuando nosotros analizamos a Dorado Montero, él sí que nos va a decir de que este concepto, en efecto, es indeterminado. Es vago por la amplitud del mismo. Es difícil entonces llegar a una conceptualización. Vamos a poner aquí. Difícil conceptualizar. Esta dificultad obviamente tiene que ser contrastada.
Porque si es que no podemos conceptualizar, nosotros tenemos que caracterizar. Eso sí podemos hacer. Entonces, lo propio es la caracterización. Lo propio, caracterizar. El pueblo, en este contexto de Dorado Montero, nos va a decir de que es una noción eminentemente política. No es jurídica, es política. Precisamente porque va a estar constantemente influido. ¿Por qué? Principalmente por factores históricos, culturales. Y eso marca la diferencia de cómo ese pueblo está unido a ese estado. Porque ese pueblo va a tener un claro pensamiento hasta ideológico. Va a tener una ideología muy marcada, un sentimiento ideológico muy marcado. Entonces, es precisamente a partir de esta noción política que comprende el Estado, de que nosotros podemos caracterizarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque el pueblo, en cuanto tal, va a reunir algunas características. Va a ser un grupo humano. Sí, es un grupo humano, pero por sobre todas las cosas tiene ideas comunes. Va a tener adaptación geográfica. Va a tener adaptación geográfica por un lado, pero también adaptación histórica. Esta adaptación como tal genera directamente la conciencia social. Esta es la conciencia social. Esta conciencia social está unida a este factor, a la noción política. La conciencia social es el motor del pueblo. Porque en ese sentido, esta conciencia social va a estar constantemente formándose, de formación constante. Obviamente esa formación constante también marca y sobre todo va a generar los elementos culturales distintivos de cada pueblo. Entonces decimos elementos distintivos. ¿Unidos a qué? A los factores culturales. Entonces, en este contexto, como ven ustedes, la noción pueblo está constantemente transformándose, modificándose. Pero además, no debemos olvidar de que el pueblo tiene otro elemento muy interesante, otra característica. Tiene derechos. El pueblo tiene derechos. En ese cúmulo de derechos encontramos los ideales políticos. Aquí encontramos los ideales políticos, pero los ideales políticos concretizados. Aquí encontramos ya la respuesta a nuestras exigencias. Aquí nosotros encontramos ya las reivindicaciones
que estamos nosotros exigiendo al Estado de que sean reconocidas. Aquí encontramos ya materializado esta conciencia social. Entonces, si es que esto es así, acuérdense, tenemos las características que en este caso son estas 4: grupo humano, ideas comunes, adaptación, que tenga derechos. Esas características grafica plenamente cuando nos encontramos ante el pueblo. Les voy a poner aquí, ojo, no confundir, ¿sí? Ojo, no confundir. Y cuando digo no confundir es porque digo no confundir pueblo de población, no confundir con población. No es lo mismo, ¿no? Entonces, pueblo es una cosa, población es otra cosa. El pueblo es el elemento constitutivo del Estado, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de población, nos estamos refiriendo a otra cosa. Nos estamos refiriendo ahí sí ya a un concepto puramente demográfico. Y cuando digo puramente demográfico es porque estoy hablando de un concepto eminentemente étnico-estadístico. Esto es étnico-estadístico. Y claro que trata principalmente de un sector, ¿sí? De un sector, de una parte del pueblo. Pero como tal, la población carece ¿de qué principalmente? De esta conciencia social. Entonces, no tiene esta conciencia social. Conciencia social, no. A nosotros nos va a servir el concepto de población para reflejar exclusivamente datos estadísticos, datos demográficos, datos étnicos. Entonces ahí sí, por ejemplo, yo sé muy bien de cómo la población de la SUAY votó en las últimas elecciones para presidente de la República. Porque yo sé muy bien de que basándome en datos demográficos y estadísticos, cómo la población de la SUAY realizó esa votación, ¿sí? Pero a mí eso me va simple y llanamente a reflejar un dato específico, nada más. Pero no me lleva a algo más profundo. No me está diciendo, ¿sí? No me está diciendo que esa población tiene una adaptación, que tiene derechos, que tiene ideas comunes. Entonces, básicamente, acuérdense, aquí nosotros estamos extrayendo datos demográficos, datos estadísticos de un sector importante del pueblo, sí, pero eso no es todo. Acuérdense, no confundir entonces. Cuando hablamos de los elementos estructurales del Estado, no podemos decir que un elemento estructural es la población. Eso no es así. Es el pueblo. El pueblo es algo mucho más amplio, es mucho más abarcador, porque precisamente a partir de su estructura nos podemos dar cuenta de que sin el mismo no podemos hablar de Estado propiamente dicho. Perfecto, dejo de compartir. Ahora sí, encendamos las cámaras. Doctor, yo le revisé la plataforma y está subido hasta el cuadro de la Revolución Francesa. Perfecto, es lo último que tuvimos, entiendo, ¿no es cierto?
Sí, lo último que tuvimos fue lo del Estado de Derecho. Ya, Ese cuadro, si no estoy mal, no se pero no encuentra. hicimos de cuadro del Estado de Derecho, solamente dialogamos. Ah, sí, ya. Sí, perfecto. Perfecto, jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la materia? ¿Está claro? Perfecto. Yo siempre suelo hacer una especie de consulta mientras estamos nosotros en la ejecución de las clases, ¿no? Entonces, eso es para mantener eso, ¿no? La pregunta es, ¿seguimos o mantenemos los cuadros o eliminamos los cuadros? Pregunto. Doctor, a mí sinceramente sí me gusta cómo hace con los cuadros. Sí, es muchísimo mejor. Perfecto, entonces continuamos con los cuadros, ¿no? O sea, porque yo decía, ¿mantenemos los cuadros o solamente hablamos? Pero a veces es un poco medio aburrido solo estar hablando, pues no, pienso. Pero yo siempre hago esa consulta para ver cómo vamos, pues, ¿no? Puede ser que a alguien, no les guste, pues se elimina los cuadros, no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, mantenemos. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. perfecto, correctísimo. Entonces, el día de mañana, no, el día de mañana no tenemos clases con ustedes, ¿no? ¿O sí? Sí, creo que No, doctor, mañana es. No, doctor, mañana es asincrónico. correcto. El día, entonces, tomen nota de lo siguiente, por favor, les pediría. Hoy día estamos en jueves 5 de noviembre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Entonces, el jueves 26 de noviembre, ¿sí? El jueves 26 de noviembre vamos a tener nuestra primera evaluación. Evaluación escrita. Sí, tenemos nuestra primera evaluación escrita y esa evaluación escrita va a ser por medio de la plataforma virtual nuestra, ¿no? Jueves 26. Entonces hay tiempo suficiente para que ustedes ya empiecen a prepararse porque es desde el inicio de la materia, ¿no? Entonces, tomen en cuenta de que aquí sí que ingresa todos los elementos bibliográficos que constan en el aula virtual y que ya hemos analizado, inclusive lo de la Revolución Francesa, ojo. Bajo ese contexto, la evaluación tiene una calificación de 5 puntos, sí, 5 puntos, y obviamente va a tener o preguntas abiertas o algunos reactivos como tal, pues no. Entonces, tomar en cuenta ese particular. La próxima semana tenemos con ustedes, y el día lunes tenemos con ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, el día lunes yo ya les voy a comentar los lineamientos y el tema para el trabajo asincrónico, o sea, para el trabajo investigativo, ¿sí? Entonces, yo les daré el tema y les indicaré todas las directrices necesarias para que ustedes conozcan cómo elaborarlo y sobre todo cuáles son los parámetros de evaluación también. Entonces, eso les daré ya el día lunes. ¿Estamos? Entonces, Sí, doctor. en principio, acuérdense, nos quedamos de que la evaluación va a ser el día 26 de noviembre. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Jóvenes, buen fin de semana. Nos vemos. Buenos días. Gracias. Gracias. Todo, gracias. Gracias.